Francesc, ¿qué tal? Bienvenido. Fantástico, bienvenido. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bien, ingenuos ellos. Ingenuos Exacto. ellos. Ingenuos ellos. Bueno, de eso se trata, de poner en solfa, de poner sobre la mesa los distintos temas para de alguna forma saber y descubrir si somos o no ingenuos. Hoy nuestra invitada es Ana Clavero, yo no sé cómo calificarte porque eres una mujer tan polifacética que realmente te hemos invitado para hablar de las flores de Bach, una de esas terapias que algunos califican para ingenuos. Vamos a ver si llegamos a esa conclusión o no, pero realmente es que tu mundo de sabiduría y de know-how es amplísimo, ¿no, Ana? Pues sí, la verdad es que ya desde muy joven tuve claro que tenía que dedicarme a trabajar porque había que mantener a la familia. Mi padre falleció a muy temprana edad, yo tenía 15 años. Y bueno, una parte era conseguir traer salario a casa, otra parte era crecer. Y ahí abrí dos vías. Abrí la vía deportiva, me especialicé en deportes de agua, soy de las primeras árbitros de waterpolo de Cataluña y especialista en deportes de agua. Y aparte de esto, pues también yo sentía que debía aprender un poco cómo era esto del arte de vivir. ¿Vale? Y entonces empecé a hacer múltiples terapias, hice cursos de todo tipo y luego me dediqué unos años a compartir mi conocimiento, ¿no? Y hoy pues estoy especialmente contenta de estar con vosotros, que todos sois grandes especialistas en diferentes materias, coordinados por ti, que dominas... Unas más que otras, ¿eh? En esos especialistas, unas más que otros. Y bueno, pues feliz de estar con vosotros y poder compartir en este espacio pues una pequeña aportación en este caso sobre el tema de la terapia de Edward Bach, las flores de Bach. Yo admiro sinceramente a las personas como Francesc, como tú, Ana, como tú, Cristina, porque sois gente inteligente, es evidente. Y muchas veces, haciendo alusión a este libro de ingenuos, piensas, la ingenuidad podría darse en personas que no han tenido ocasión de cultivarse a nivel intelectual y por tanto pues se mantienen en ese estado de ingenuidad. No me parece que sea vuestro caso cuando se os oye hablar y cuando se os oye pues vivir una experiencia como esta. Por tanto, que una persona como tú piense y crea que las flores de Bach son y funcionan, creo que es interesante y vamos a entrar en materia si os parece, ¿vale? Para aquellos espectadores y oyentes que no sepan un poco de qué va la historia, yo he de decir que también mi primer contacto con las flores de Bach pues ha sido reciente. En el momento en que sé que Ana viene al podcast, pues digo, bueno, vamos a investigar qué es esto de las flores de Bach. Todos hemos sentido hablar de ellas, pero he de reconocer que algunos aspectos me han resultado interesantes. Las flores de Bach, según su descubridor, y de eso hace ya un siglo, fue el médico inglés Edward Bach, poseen una energía vital y universal que ayuda, dicen, a equilibrar a las personas que sufren problemas de corazón y de mente. Por tanto, aquí ya no estamos hablando de que flores de Bach curan el cáncer, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de cura, ¿eh? No, entrada. No, yo te explico. El doctor Edward Bach era un médico bacteriólogo y además era una persona naturista, le gustaba mucho la naturaleza y observando la naturaleza pues él de alguna forma vio que el rocío de la mañana que se desprendía de las flores pues tuvo la intuición, vamos a decirlo de esta forma, de probar esa gota del rocío. Y era un hombre con una alta sensibilidad física y psíquica, con lo cual enseguida percibió que había un cambio al tomar esa primera gota de esa flor concreta. Y entonces empezó a notar que su ánimo de tristeza, porque él estaba en un estado de depresión, pues comenzaba a tener cierta mejora. Lo fue probando y reaccionó con la idea de que si probaba distintas flores, tal vez esas flores ayudaran a restablecer los componentes químicos del cuerpo que te hacen tener cierto equilibrio, ¿no? Y cómo mantenerlo. Así es como nace un poco la terapia del doctor Edward Bach. En la actualidad pues han escrito muchos libros, se ha relacionado mucho la terapia de Edward Bach con otras técnicas, pues desde con el tarot, con la astrología, con otros temas, ¿no? Incluso hasta con el horóscopo. Yo soy más de una parte científica, es decir, la flor es un producto natural y hoy incluso las parafarmacias utilizan productos naturales porque desde nuestros ancestros, y Cristina me dará la razón y Francesc también, se han utilizado productos naturales para intentar paliar dolores o enfermedades
Y la flor de Bach actúa directamente en ese depósito que desde el nacimiento va empezando a bajar. Venimos con el depósito lleno, va empezando a bajar. Y cuando tomas determinada flor de Bach, ese depósito vuelve a sitio. ¿Cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión no es tomar la flor de Bach. La flor de Bach lo único que hace es volverte a llenar el depósito. Pero si tú no aprendes, en cierta manera, cómo es el arte de vivir, cómo manejarte en tu día a día, ese depósito va a estar continuamente bajando y tú con la flor volviendo a subir. Es decir, según mi visión, muchas de las terapias integrativas que ya son aceptadas por cierto ámbito de la medicina, no dejan de ser medidas paliativas si tú no emprendes un viaje hacia tu interior, te analizas y empiezas a ver cómo te relacionas con los demás. Un poco es esto. Yo, Ana, la verdad es que tienes toda la razón del mundo y además estoy sorprendiéndome alegremente y positivamente porque hasta ahora todas las entrevistas que hemos hecho, diferentes personas de diferentes ámbitos, desde Sama, chamanismo, desde la ayuda con conocimiento, el subidón, contigo. Si os fijáis, siempre hay la misma historia en el fondo. Es decir que o lo hace uno mismo o no lo hace nadie. Y lo demás, todos son herramientas. Por lo tanto, esa primera frase que has dicho, los ingenuos. Los ingenuos, ¿vale? Realmente, ingenuo es el que no cree que uno mismo puede hacerlo. Eso sí que es un ingenuo. Correcto. Realmente, lo otro, todos son herramientas perfectamente válidas, tanto las oficiales como las no oficiales. Eso es un juicio. Además, porque hay médicos a los que les he escuchado que los médicos o la medicina no cura. La medicina ayuda. Claro, el que se cura es el cuerpo. El que se cura es uno mismo. Es uno mismo. Si uno mismo no hace lo que estaba diciendo Ana, si uno mismo no hace el trabajo nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Fijaros, las flores de Bach, y os lo explico así someramente, tienen 7 catalogaciones de problemas que una persona emocionalmente puede tener, ¿no? Entonces, os leo. Por ejemplo, hay personas que pueden tener temor. ¿Vale? Ese temor puede venir o por un miedo desconocido, de repente siento temor y no sé de qué. Puede ser otro tipo de temor, que es perder el control de una situación, de mi pareja, de mi trabajo, de lo que sea. Un miedo conocido, me da miedo el dentista, me da miedo ir al ginecólogo, me da miedo enfermar, me da miedo viajar o coger un avión. O tengo miedo de que mi hijo tenga un accidente, de que llegue tarde, de que qué le pasa. Eso solo a nivel de miedo. Y ahí entraría el terapeuta a analizar de dónde procede ese miedo y qué flor es adecuada para atenuar y volver a equilibrar esa situación. Otro tema sería, por ejemplo, la falta de interés. Hay personas que viven en una apatía permanente, por el motivo que sea, hay que analizarlo. Otro es la hipersensibilidad. Hay personas que le dices... estás un poco blanco y de repente ya le entra hasta taquicardia, porque son aprensivos al máximo, hay que tener cuidado. Otro tipo de catalogación sería la incertidumbre, personas que, oye, ¿qué me aconsejas? O me pasa esto y me desaliento de forma rápida. Seguro que muchos oyentes están identificando con Claro. Yo soy definiendo a todos los oyentes de personas. Bueno, si me escucháis os mando un besito muy fuerte y todo el ánimo porque os vamos a sacar de esos bloqueos. Pero quiero decir, gente que piensa que no tiene esperanza, que está cansada de por sí, por naturaleza. También hay otro grupo que es el de la soledad. Y abunda, por desgracia, bastante, ¿no? El sentirse solo, el buscar permanentemente compañía, al precio que sea. Después está el desaliento. Hago un esfuerzo, pero me desanimo rápido. Y la preocupación excesiva sería otro grupo, el séptimo, el último. Es que me preocupo. Yo ponía un ejemplo siempre que decía que hay gente que pones una olla boca abajo y se preocupa porque la olla no respira. Preocupaciones en exceso. Bueno, pues las flores lo que harán será
reequilibrar todas estas emociones al punto que te lleve a que, bueno, no te afecte. Pero voy a lo que voy. Si tú no tienes una ocupación de formarte, de empezar a entender cómo te tienes que comportar, cómo tienes que reaccionar, y esto un poco en el libro que explicaba Ana Andrés hace unos días, pues lo decía claramente, tienes que aprender a marcar tu límite, tienes que aprender a autovalorarte, porque antes de tomar flores de Bach, hay que entender varias cosas. En la vida, de todas las terapias que yo he hecho, han habido 3 que me han sido muy útiles. Una ha sido la meditación. Y en esto tú eres experto, Francesc, me apuntas si hay que matizar Totalmente. algo. Cuando uno medita, reflexiona. En primera instancia uno no puede meditar y trasladarse a la 7ª dimensión o a vete a saber a qué dimensión. No. Uno relaja el cerebro para dejar de atormentarse. Después, poco a poco, con la práctica, va cogiendo fuerza sobre sí mismo para al final convertirse en una persona diestra en el manejo de su propia energía y sus propios pensamientos. De manera que somos un cuerpo, una mente y unas emociones. Bien, la meditación es la primera gran herramienta para empezar a estar tranquilo. La segunda es alimentarse bien y dormir bien y hacer ejercicio físico. Porque si yo no muevo el cuerpo hace unas incidencias sobre la mente que hacen que mi energía baje. Incluso la postura, que ya otro día hablarán aquí seguramente algunas compañeras sobre la importancia de la correcta colocación. Bien, pues incluso eso afecta a nuestro estado de ánimo. Y finalmente las flores de Bach que vienen al rescate. Y de hecho hay un preparado que se llama Rescue. Rescate, ¿no? El rescate. Que yo lo aconsejo siempre, que hay una situación de shock o emergencia, ¡pam, pam! Ahora me has hecho pensar si estoy escuchando así, digo, has dicho de la postura, digo, pues seguramente no es la postura adecuada que hay que tener. Para eso en un próximo programa vendrá Pilar Domínguez, que hay que saber muchísimo de eso. Con la postura. Ana, a mí me ha surgido claro, cuando has hablado de cómo el doctor Bach, porque hay que pensar que el doctor Bach no es un charlatán vividor, un ingenuo, no. Él vivió en el Reino Unido, él estudió medicina en la Universidad de Birmingham y en el Hospital Universitario de Londres, donde posteriormente además trabajó como bacteriólogo. Por tanto, estamos hablando de un hombre que abrazaba absolutamente la ciencia y que de repente un día, pues como dice Ana, algo le hace intuir que allí en el rocío de aquellas plantas había alguna cosa. Claro, y a mí que me gusta mucho hacer senderismo, he pensado que bien, pues cuando vaya ahora al campo y vea el rocío, yo también voy a acariciar el rocío. Pero cuando has dado toda la lista de posibilidades, he pensado, ya no es solamente la flor de Bach, también es el intérprete. Es decir, quiero pensar que detrás de un tratamiento con flor de Bach ha de haber una persona como mínimo como tú, o como máximo, no lo sé, pero como tú, que sepa interpretar para, de alguna forma, ¿no?, dar la flor adecuada, ¿no? Totalmente. Vas apuntando muy, muy fino. El tema es que tú puedes, por ejemplo, tener incertidumbre, o puedes tener miedo, o puedes tener inseguridad, pero el buen terapeuta no irá directo a la flor que alivia eso. El buen terapeuta hablará contigo para detectar, a modo de psicólogo si quieres, ¿no?, pero para detectar de dónde parte ese miedo, esa inseguridad, ese temor. Porque es ahí la raíz. Decían que en la formación se explicaba que era como capas de cebolla y hay que llegar al núcleo. No te puedes detener en la última emoción que y te maquillarlo surge. Simplemente con el tratamiento, ¿no? Tienes miedo, te doy aspeno, te doy mimulus. No, ¿de dónde te nace ese miedo? Porque a lo mejor ese miedo te nace de una inseguridad. Es decir, las flores de Bach, ¿por qué me apasionan? Porque te enseñan a través de su aprendizaje el arte de vivir, el arte de saber gestionar tu energía. Y cuando hablo de tu energía, hablo de tu salud. Si tú no sabes gestionar tu salud, vas a caer enfermo enseguida. ¿Y cómo gestionas tu salud? Pues en primer lugar, con tu comportamiento, con tu pensamiento, con tus acciones. Y esto me hace un poco recordar los orígenes del cristianismo, ¿no? Un poco por hacer una relación de todo, ¿no? Pensamiento, obra y omisión, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Qué piensas? ¿Qué cosas piensas? Porque según lo que piensas, así vas a actuar. Entonces, si yo
empiezo a tener empatía, en primer lugar con uno mismo, a darme las oportunidades de hacer lo que quiero hacer, de confiar en mí, luego de confiar en los demás, eso sí, marcando límites, y empiezas a saber interrelacionarte, tu salud va a estar estable. Hay veces, es cierto, que hay personas que están en tal nivel de bloqueo que son incapaces de autoayudarse, y ahí es donde los terapeutas son útiles. Nunca acudir a un terapeuta o a un psiquiatra o a un psicólogo es una ingenuidad. Es una ingenuidad ir a cualquier terapeuta. Porque si yo voy a un terapeuta que tiene mucha, ¿cómo decirlo?, ¿reputación? Palabrería, pero no tiene de verdad un savoir-faire, un saber hacer profundo, es como ir a un médico, ¿no? Tómate esta pastilla. No, averigua qué me pasa, no me des una pastilla. En todas las profesiones siempre hay gente que le falta brillantez en el ejercicio de su profesión. Se estila que se adormece a la gente llega con unos dramas horrorosos a donde un psicólogo o un psiquiatra, y lo primero que hacen es meterle 3 pastillas y les duermen el alma. Bueno, hay otra cosa al hilo de lo que Cristina está diciendo que es importante, que es el no abandonarse. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar del dentista. Yo tengo miedo de ir al dentista, supongamos, y lo voy dejando. Entonces hay un pequeño punto negro en una muela y lo voy dejando por ese miedo de no afrontar esa situación. En lugar de ir a un dentista que me hará una leve limpieza, un leve empaste y me lo arreglará. Lo voy dejando en el tiempo hasta llegar a matar el nervio, hasta llegar a perder la muela. Bueno, pues en la vida no tenemos que llegar a esperar a tener el cáncer. Extremo, ¿no? Claro. Pero es que el empaste se ve, Ana, la muela se ve y duele, pero muchas veces nos metemos en temas en los que no somos conscientes hasta que ya es quizá tarde, ¿no? Pues ahora voy a rascar en tu memoria haciéndote recuerdo de que el cuerpo te dice unos síntomas, te da ansiedad, te da nervios, te da un dolor de cabeza, te da inquietud. El cuerpo te avisa. Lo que pasa es que si tú luego niegas ese aviso por miedo, es cuando irá incrementándose. Sí, cuando no le haces caso, él sigue insistiendo. De hecho, esto es una asignatura, el arte de vivir debería explicarse desde parvulario. Totalmente. Y el arte de vivir no es decir, me voy a convertir en el impresentable del señor Bill Gates, porque habría que leer uno de los últimos libros que habla de su vida para horrorizarnos de todo lo que ha hecho para llegar a tener semejante monopolio y que nadie le diga nada. O sea, estamos muy lejos de personas que no tienen valores que ayudan a que la sociedad evolucione. Nuestra civilización tiene que dar un paso hacia adelante muy importante y nos encontramos en un momento muy difícil. Pero si cada uno de nosotros no hacemos un trabajo personal, ¿cómo queremos cambiar el mundo? ¿De qué clase de personas nos estamos rodeando? ¿A qué clases de personas estamos formando? Porque ¿O qué clase de personas tenemos de referentes, ¿no? Claro, Francesc. Entonces, si cada uno empieza a cuidar de sí mismo, ayudándose de lo que sea, de buenos profesionales, de hacer un buen ejercicio físico de calidad, de hacer una buena alimentación sin necesidad de hacer sacrificios ni esfuerzos imposibles, sino simplemente cuidándonos, llegaremos a tener una vida saludable. Y Flores de Bach es una gran herramienta cuando tienes tal bloqueo que no eres capaz de ayudarte a ti mismo. Pero solo es el inicio. El resto hay que seguir haciendo otras cosas para ir subiendo. Pero bueno, si yo no voy a un terapeuta, estoy muy estresada y no quiero ir donde el psiquiatra porque sé que me van a meter 3 pastillas y me van a idiotizar. Y voy donde tú estás y te digo, ayúdame con mi estrés. Uh-huh. Una flor o estas gotas me pueden calmar el estrés. Obviamente tú me preguntas y averiguas de dónde viene. Uh-huh. Hay que hacer una serie de sesiones, ¿no? Como es normal, primero para conocer qué te sucede y cuál es el origen, y a continuación se te hará un preparado natural a base de flores para que vaya estabilizando aquello que te ha desequilibrado, y a partir de ahí te darán fuerzas para a lo mejor leer ese libro al que no te quieres afrontar porque te está diciendo tu verdad que no quieres asumir,
o ver esa película sin echarte a llorar porque te está diciendo qué estás viviendo y que salgas de ahí y no puedes, o quién sabe, ¿no?, en qué situación estás atravesando. Lo importante de cualquier terapia es el aporte de conciencia y consciencia que puedes dar a la persona, porque permíteme matizar que son dos cosas diferentes. Totalmente. La conciencia es el conocimiento, la sabiduría, y la consciencia es darse cuenta de ese conocimiento e integrarlo. Por tanto, el mejor regalo que podemos hacernos unos a otros es ampliar, como si fuese el angular de una cámara fotográfica, ese nivel de conciencia y de consciencia. Eso, Ana, es muy importante porque la mayoría de la gente no distingue entre las dos cosas. Y de hecho, se creen que es lo mismo. Y realmente es que el matiz es una letra. Ya, pero es muy importante. Esa letra cambia mucho. Cambia una mucho consonante, todo, efectivamente. ¿Sabes lo que pasa, Ana? Que yo creo que la gente estamos muy confundidos. Porque, claro, tú vienes aquí como especialista en flores de Bach y nos encanta escuchar tu discurso, más allá incluso de la flor de Bach. Pero hablamos de Reiki, de constelaciones familiares, de acupuntura, de programación neurolingüística, de terapia de vidas pasadas. Estoy hablando de la lista de terapias o pseudoterapias que, según el libro, habría que poner en cuestionamiento. Del renacimiento, de la dianética, de la bioneuroemoción. ¿Dónde vamos? ¿En manos de quién nos ponemos? Yo te explico. Depende del nivel de conciencia de la persona, deberá comenzar por una terapia muy sencilla, muy básica. Y yo siempre recomiendo que hagan meditación. Meditación hay de dos tipos, activa y pasiva. Pasiva es quieto, que normalmente una persona en un estado de nervios alterado no podrá. Por tanto, tendrá que hacer meditaciones activas. Pero si a eso no le entra porque le suena a cosas espirituales y tal, entonces existe lo que decíais antes de Pilar Domínguez, que es el ejercicio físico, la corrección postural, porque esto ya te va a dar, te va a devolver un estado mental equilibrado. Por tanto, el ejercicio físico, la buena alimentación es el comienzo, y el buen dormir, el buen descanso. A partir de aquí, tú ya puedes ir poco a poco cogiendo terapias que te van a aumentar tu coeficiente de bienestar. Has nombrado el Reiki. Yo soy maestra de Reiki de varias especialidades. Arolotifar, Reiki occidental, Reiki oriental, muy bien. El Reiki es una herramienta que te sirve para calmar también el dolor. Fijaros una cosa, y nos vamos a remitir a nuestra propia historia como humanidad. Hace muchos años las abuelas o las bisabuelas, los niños se caían jugando y venían llorando con la manita puesta en la rodilla que se habían dado un golpe. Y venía la abuela, te sentaba y ponía sus manitas y te decía... Sana, sanita, sana, sanita, no sé qué, no sé cuánto. Colita de rana. Muy bien, pero ¿qué te estaba haciendo? Te estaba dando el calor de sus manos. Claro. Muy bien. Cuando uno aprende Reiki, sobre todo el nivel 1, hay 3 niveles, en el nivel 1 uno aprende a autoparar esas mini crisis de ansiedad o de angustia que te dan. Pones las manos a la altura del corazón y empiezas a aprender una cosa muy importante que en las escuelas no se explica, y es a detener tu nivel de angustia, de ansiedad. Simplemente con este gesto. Simplemente con este gesto y respirando hondo, despacio, al cabo de unos minutos se te va la ansiedad. Entonces, si además luego profundizas, nivel 2, nivel 3, pues tú ya puedes incluso ayudar a calmar a otros. Es decir, y poco a poco irás cambiando de terapia, cada vez serán más completas, más difíciles y más profundas, hasta llegar a tal vez mediumnidad, quién sabe. Pero con eso soy muy respetuosa, porque hasta que con la física cuántica y los científicos modernos que están ya empezando a demostrar que muchas de las cosas que se explicaban en el misticismo oriental y occidental son ciertas, bueno, hay que esperar todavía para ir más lejos, porque el nivel de conciencia general, grupal, es más bajo. Entonces, si les enseñamos a las personas a temperarse, a optimizar su nivel de energía y a comportarse de una forma saludable, la civilización estará avanzando muy, muy positivamente. Y además, Ana, te diría que estamos viviendo un momento en que es muy necesario eso.
Sí. porque estamos viviendo en un momento en que todo está muy disperso, hay mucha información, hace falta que cada uno de nosotros... Pérdida de valores, falta corrupción, de valores, exacto. no pensar en los demás, Totalmente. sino en Pensar enriquecerte en uno tú. mismo, en solo yo. Porque fíjate, ¿cuál es la riqueza para ti? ¿Cómo definirías La tú riqueza es ser poder, una persona? es poder compartir, es poder ayudar. O sea, de hecho, hay una cosa muy importante, que es que cuando Darwin hizo o creó su teoría, que en realidad no era suya, entre otras cosas, ¿no? Pero diciendo que la evolución del hombre era a través de la competencia, a partir de ahí todo el universo se ha formado a partir de ahí, cuando realmente eso no es cierto. La evolución del hombre no es competir, es colaborar. Correcto. La naturaleza ha evolucionado a través de la colaboración, no a través de la competencia. De hecho, ¿qué nos hace felices? Claro, la colaboración, no la competencia. Dar. Claro, y entonces eso ha marcado toda nuestra historia. Y somos totalmente competitivos, o sea, hay que machacar al otro, hay que no sé qué, hay que ser mejor, todo eso no lleva a nada, lleva al caos, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay otra cosa muy curiosa, y es que a través de la postura, a través de una buena alimentación y descanso, también, y sobre todo a través del ejercicio físico, modulamos la voz. No es lo mismo escuchar a una persona con unos niveles de ansiedad, que su voz va a emitir una determinada vibración que va a causarnos rechazo inmediato. Es decir, cuando uno ya ve que su nivel de voz no es el que corresponde, es que hay muchas señales, Pedro. Entonces yo, por ejemplo, tu voz, al igual que la voz de Juan Roberto, me parecen sanadoras, porque tenéis un equilibrio vocal que produce... Bueno, pero eso es fruto también de que, como somos profesionales de la voz, ¿no? La hemos aprendido a educar como tú educas tus músculos. Pero no sería también, y de hecho existe, terapias para modular correctamente tu voz. Imagínate si hay terapias. Entonces, bendito sea esta ingenuidad. Bendita sea esta ingenuidad. Ana te ha hecho una pregunta, y es: ¿qué es para ti la riqueza? Yo creo que después también me gustaría escuchar tu opinión, y seguramente sería bonito escuchar la opinión de los oyentes y de los espectadores. ¿Qué es la riqueza? Porque todos debemos tener un concepto distinto de lo que es la riqueza. Pero tú has dicho, me ha sorprendido, que riqueza es compartir. Totalmente. Pero a partir de cuando eres muy rico. No, compartir todo. Porque claro, para compartir primero has de ser Para rico, mí riqueza ¿no? no tiene nada que ver con tener o no tener. Eso es falso. O sea, eso es un juicio. ¿Cómo que no? No, o sea, riqueza no quiere decir... Tú eres rico, entonces. Yo soy absolutamente rico, pero no me refiero al puedes dinero. compartir. Claro, porque puedo compartir lo que tengo, porque puedo Claro, Pedro, es colaborar que con los hablamos de demás. compartir, Claro. pero compartir el qué. Claro. ¿Vale? Hay mucha Compartir lo que gente que uno tiene, comparte, la riqueza que uno tiene. hay mucha gente que comparte y reparte su idiotez. Y esto no nos sirve. Hay que compartir y repartir pues los valores y sobre todo el conocimiento. El saber hacer, el saber comportarse, la incidencia que causa, por ejemplo, tu voz o tus técnicas de yoga o tu práctica de cábala, etcétera, en los demás es inmensa. Entonces da igual si es para 1, 2 o 25, Claro. porque todo el espectro de necesidad que hay en todo el planeta, somos casi 9.000 millones de personas. Todas las terapias son válidas porque siempre hay alguien en un determinado estadio que esa terapia le viene bien. Lo que no le viene bien es que el terapeuta sea una persona no profesional. Yo oí hace poco en las noticias que hay un fisioterapeuta, no sé dónde, quizás en Cataluña o en Valencia, no sé dónde era, que utilizaba su gabinete para hacer un acercamiento más que indecoroso a sus pacientes. Lo quiero decir con suavidad, ¿no? Esto me parece deleznable. Es que hay delitos que son morales. Y esto debería estar también, si no regulado, como mínimo debería ser un código ético personal muy estricto, ¿no? Entonces, si no somos personas con valores, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Ana, dicen los detractores de terapias como las flores de Bach que el efecto placebo tiene mucho que ver en ese aspecto. Supongamos que el efecto placebo hace que una terapia funcione debido a las creencias del paciente de que la terapia le va a funcionar, que es un poco la esencia de lo que sería.
¿Eso no significaría, por tanto, que la autosugestión del ser humano es un poder de sanación que va más allá de la medicina tradicional? Al final, todas esas pseudoterapias o terapias no van buscando el poder interior que emana de nosotros. Puede ser que haya un cierto efecto placebo en algunas personas. Pero tú no lo crees. Pero no, porque te diré una cosa. Si tú tienes una planta o un árbol, y tú le pones flores de Bach porque ves que está mustia, porque le falta el sol, porque está añorada, porque le gustaría estar cerca de otro árbol de su misma especie y no lo está, y lo vas notando, pues tú le pones esas gotas. O sea, también actúa en vegetales. Actúa en los animales, actúa en las natural, plantas. ¿no? Entonces, ¿qué factor placebo tiene el mundo vegetal o el mundo animal? Es complicado. Entonces, la esencia floral actúa en el nivel vibratorio. Te pondré otro ejemplo. Tú estás escuchando música clásica. Las notas musicales causan un efecto vibratorio en ti. En todas las células de tu cuerpo. Exacto, acordaros La de memoria Masaru. Eso lo sentimos cuando la música causa un efecto. No, y creo que lo sientes esa vibración. Hay el Con el japonés lenguaje ese del que... agua, que Iba a recordaros lo de correcto, lo de Masaru Emoto. Y bueno, incluso poner en una botella de agua el mensaje de gracias hace que la vibración de esa agua cambie y haga un efecto más saludable en ti. Cuanto no más el mundo de las plantas. No olvidemos, hablábamos de chamanismo también hace unos días, pero cómo curaban, cómo paliaban el dolor y las enfermedades con plantas medicinales. La farmacopea occidental utiliza cada vez más plantas en sus medicamentos. Es verdad que también hacen cosas sintéticas y químicas, pero muchas veces hay plantas. Y no hay solo flores de Bach, hay flores de California, hay otras esencias de Schulder y de muchos otros. Es decir, yo no creo que sea un efecto placebo. Y hablando un poco más del Reiki, te diré que hace unos años en el hospital San Juan de Dios, en Esplugas, yo vivía allí en Finestrelles durante un tiempo, y fui a ofrecerles gratuitamente a los niños que me dejaran hacerles Reiki, especialmente a los que hacían cáncer. Bueno, me echaron con cajas destempladas. Os hablo de hace muchos años atrás. Curiosamente, me trasladé a vivir a la Cerdaña y años después, otras personas más persistentes que yo consiguieron hacer. Y hoy en día no se concibe que no haya un terapeuta de Reiki haciéndoles transferencia a los niños. De hecho, Ana, yo sé que en Estados Unidos hay muchos hospitales que tienen Reiki como está parte empezando de la a reconocerse. Quiere decir que es cuestión de tenacidad, seguir trabajando y demostrando un buen hacer, y entonces el mundo científico se pone las pilas y empieza a averiguar qué es. ¿Os acordáis que hace años no había farmacias que vendían cosas naturales? Claro. Y ahora ya sí, cada vez más. Quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no? Aunque no sé si el farmacéutico te mira así como diciendo... No, pero cada vez son menos. Cada vez son menos, porque se dan cuenta de que también es efectivo. Cada vez son Sí, menos, es cuestión de... O sea, es apasionante. Yo, de verdad, los oyentes que estén pasando por un momento difícil, laboral, o de separación, o de violencia, o de... Incluso los niños, cuando tienen dificultades en el aprendizaje... Todo esto está contemplado en las flores de Bach. ¿Para problemas laborales también? Es que el problema no es laboral, Claro, el problema es el eres estrés tú, cómo te comportas claro. en tu trabajo. Claro, es decir, cuando dicen, por ejemplo, mi jefe me trata mal, puede haber un histórico de esa persona que tú le recuerdes y en consecuencia, sin tú haber hecho nada, te trata mal. Pero si tú no sabes reconocer ese patrón de conducta y no tienes elementos para neutralizarlo, por eso hablo de formación. Tú no podrás manejarte bien en esa situación, en cuyo caso lo mejor es que cambies de trabajo. ¿Vale? Pero no volquemos siempre la culpa en el otro se comporta mal, pero tu responsabilidad es aprender a neutralizar eso y seguir tu camino lo más felizmente posible. Y flores de Bach es una gran herramienta para ayudarte a reconocer los mecanismos internos para afrontar la vida.
Bueno, pues si funcionan, bendita ingenuidad. ¿Eh? Sí, sería un poco la frase, ¿no? De bendita ingenuidad, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Ana, por ilustrarnos y aclararnos un poco cómo funciona y para qué. El tema de las flores Gracias, de Bach y el Pedro. Reiki. Gracias, Francés. Gracias, Cristina. Gracias, Ana, por tu Gracias. conocimiento. Ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de explicaros estas cositas y que mucha gente pues que tenga ánimo y esperanza porque todo se soluciona. Y desde aquí, Ana, La vida es más sencilla de lo que la hacemos. Desde aquí, Ana, te lanzamos un ruego para que publiques un libro hablando de eso, por favor. Sí. Bueno, lo voy a intentar. Un podcast. Porque aquí Bueno, supongo que me invitaréis más veces Por y seguro, iremos hablando seguro, de más seguro, cosas. claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias, Cristina. Gracias Y a ti, Francés. gracias, Francés. Hasta el próximo episodio. Gracias como siempre por estar ahí.